Vamos, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro de Inspiradas. Para los que no me conocen y es la primera vez que se suman a estas charlas, mi nombre es Carolina Testa, soy la fundadora de Inspiradas, que es un espacio donde promovemos el arte y la literatura latinoamericana, acá en Canadá, gélida Canadá, ayer -11 grados bajo cero, nieve en pleno abril, un espanto. Y como todo es tan espantoso, nos dedicamos a promocionar cosas muy lindas que nos llenan el alma, como es el arte y la literatura latinoamericana. Es un espacio para relajarnos un rato y donde todos y todas son más que bienvenidos. Y nuestra idea es, si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevas miradas y en este caso nuevos cines. Gracias de todo corazón por sumarse. Siempre decimos acá en Inspiradas que es una suma de generosidades y lo repetimos cual mantra porque es un montón la gente que se suma generosamente a esta iniciativa. No podría, esto sería imposible sin el apoyo del Toronto Art Council, de nuestros amigos de Canadá al Español, del Correo Canadiense, que sacó una nota muy linda, página entera, sobre la charla de Marcos Panatonic, de Diálogos Online, de Casta Latina, de los chicos de Cuéntame un libro, que dan unas charlas sobre literatura y libros hermosas, y de todos y cada uno de los amigos y organizaciones que se suman generosamente a difundir estas charlas. Y hoy en particular quiero dar un agradecimiento muy especial al Consulado de Perú acá en Toronto, que nos ha apoyado siempre y en particular en esta charla que la ha difundido en sus redes, en su newsletter. Gracias de todo corazón al Cónsul General, a Dafne, por la generosidad y a la Embajada de Perú en Canadá, en Ottawa, que también nos mandaron un mail muy cariñoso y han promocionado este evento. Así que gracias, gracias, gracias. Este es un encuentro muy especial para nosotros porque, como muchos de ustedes saben y muchos de los que vi ahí en las pantallitas que nos siguen, saben que venimos trabajando con el tema indígena hace mucho tiempo. Y somos súper fans de las lenguas indígenas a través de nuestro proyecto Palabras Madres desde hace varios años, pero no habíamos incursionado en cine en otras lenguas. Entonces, cuando surgió la posibilidad de tener a Marco, fue una felicidad absoluta, absoluta, absoluta. No solo por su trayectoria, sino por permitirnos la posibilidad de adentrarnos en este Kirna tan exquisito que nos envolvió con un quechua que nos trasladó, como decía el título de la charla, a otro tiempo, a otro espacio. Así que estamos muy, muy felices de darles la bienvenida a este encuentro. Así que sin más, voy a pasarle la palabra a nuestra querida Vanessa Berestein, que es la curadora de este espacio de cine, para que presente a nuestros conversadores de la tarde de hoy. Gracias a todos por estar acá. Bueno, gracias, Caro. Muchas gracias a todas y a todos por estar. Somos un montón. Para aquellos poquitos que todavía no lo conozcan a Roger, em, él es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica FIPRESI, es crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, en Argentina, y publica regularmente en la revista Enie y en la página online conlosojosabiertos.com, de la cual es editor. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 y también el programa de radio La Oreja de Bresson en Radio 102.3, ambos medios de la Universidad Nacional de Córdoba, y se pueden ver y escuchar online. Es programador de la sección vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo en Alemania y de la Bienale de Austria. Es director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires, hermosos festivales, y bueno, entre muchas otras actividades relacionadas con el cine, el pensamiento y la escritura. Y nuestro invitado de honor, Marco Panatonic o Acatanca, es de Chumbivilcas, en Cusco, Perú.
Ha participado en la gestión de cineclubes durante su etapa universitaria, fue asistente de producción en cortometrajes y videoclips, ha realizado los cortometrajes Que Lucha en 2017 y Cuando ya no estemos aquí en 2016. Participó en espacios formativos como Translab, Encuentro Corriente, Talents Buenos Aires, Edo Club, EICTV, Escuela Transfrontera y ECAM. Participó en los cortometrajes La Final de César Venero y Heroínas de Marina Herrera como editor. Fue parte del equipo de la coproducción peruano-chilena de la película Fiebre de Elisa Eliash, que hemos tenido el honor de pasarlo en el Festival de Cine Latinoamericano de Toronto el año pasado. Es hermosa película. Es cabecilla del equipo de Kinra de 2023, que muy amablemente nos han compartido para disfrutarla, em, que fue estrenada en el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y actualmente continúa presentándose en algunos festivales nacionales e internacionales. Bueno, Roger, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Vane. Roger, ahora sí, el micrófono es tuyo y al resto les prometemos que vamos a pasar una tarde fenomenal. Bueno, ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias a todas, todes. Como en Argentina no se ve bien ahora hablar con todes, todes. Y, y bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes, Caro, Vanessa, y especialmente con el público que nos acompaña, y un poquito menos con Marco, en realidad, sí, con Marco más que con nadie, porque lo poquito que pude compartir con él en Lanzarote, en un festival que él estaba en competencia, y ahí hablamos bastante, fue un placer enorme. Así que volver a hablar con él acá, lo hicimos en un momento en el programa de radio que mencionaste, y bueno, vamos a ver qué podemos hablar de Kinra, a propósito de una película que me parece distintiva y diferente de una cierta tendencia del cine latinoamericano, con todos los riesgos que esa película podría implicar respecto de lo que muchas veces se puede esperar del cine latinoamericano, y que Kinra y Marco, o Marco a través de Kinra puede sortear, que es bastante difícil. Eso también explica, no porque el Festival de Mar del Plata sea malo, al contrario, es un era en realidad, ya no lo es. El Inca se ha ocupado de dinamitar el festival el año pasado, y dudo mucho de cuál destino tendrá ese festival, al menos en los próximos 3 años. Y si las cosas siguen como están, al menos en los 8 próximos años, y dudo que un festival se pueda sostener tanto tiempo a la deriva. Pero Marco estuvo con Kinra el penúltimo año, no, el último año del festival, que todavía era algo parecido a lo que supo ser, y fue el momento que esa película ganó. Digo que haya estado ahí no es porque el Festival de Mar del Plata no tenga valor, sino que una película como la de Marco, en un mundo cinematográfico de mayor lucidez y mayor apertura, probablemente tendría que haber empezado en un festival todavía mayor que ese. Cuando uno ve las películas que eventualmente llegan de Perú, de Bolivia, de Chile, de Venezuela, a los festivales llamados grandes, o más grandes todavía que el de Mar del Plata, bueno, ahí es donde se ve algunos de los problemas contemporáneos de qué entendemos, qué es el cine latinoamericano en general, y qué sucede con el cine latinoamericano, y qué sucede con los cineastas latinoamericanos que terminan de alguna manera pensando cómo llegar a estos festivales. Ahí hay una perversa dialéctica entre demanda y deseo, y a veces no solamente demanda y deseo, sino también demanda y necesidad, puesto que es cada vez, o no es fácil, poder vivir para el cine y por el cine. Entonces estos son los dilemas que muchas veces los cineastas tienen que confrontar, y es comprensible por un lado, pero al mismo tiempo no se puede dejar de decir dónde están estos problemas. Kinra empezó, como dijiste, la presentación, Vanessa, en el Festival de Mar del Plata,
y hay muchas cosas que quisiera hablar con Marcos, vamos a empezar. Lo primero, lo único que quiero decir previo a esto, que hay una gran paradoja para mí dentro de lo que es el cine peruano. Quizás pueda herir, ¿no?, susceptibilidades si hay muchos hermanos peruanos o hermanas peruanos o hermanas peruanas, o como se diga. Eh, pero a mi juicio, muchos podrán decir Godoy, Lombardi, o sea, ¿no?, eh, como los grandes cineastas peruanos de todos los tiempos, pero no hay un gran cineasta. Realmente yo, al menos dentro de mi conocimiento, eh, no diviso un cineasta mayor que haya sido contundente, como lo puede ser Sanginés en Bolivia, por ejemplo, como lo pueden ser varios de Chile, podemos nombrar obviamente Ruiz, varios de Argentina, varios de Brasil, incluso de Colombia, pero no de Perú. Y esto es llamativo por la siguiente razón. La producción teórica, como también la producción de revistas o las revistas que han producido texto sobre el cine latinoamericano y el cine del mundo, no solamente latinoamericano y obviamente peruano, eh, cuando uno piensa la radiografía de Latinoamérica en materia de crítica, de pensamiento crítico sobre el cine, incluso de producción teórica, uno de los lugares más fervorosos y en el que abunda una producción bibliográfica es Perú, mucho más que otros países cercanos o que tienen eventualmente una mayor cantidad de cineastas. Y es extraño que se dé ese caso en el que hay mucha gente que es que cuando hay una fuerte crítica, en línea general se constata también con algún tipo de tres, cuatro cineastas que han sido decisivos. No estoy diciendo que los que nombré y otros que no nombré no sean importantes, no hayan tenido buenas películas, pero ninguno de ellos ha trascendido más allá del conocimiento que se pueda tener del cine de la región. Es decir, si yo nombro a Glauber Rocha, en cualquier lado del mundo más o menos se sabe quién es. Lo mismo con Raúl Ruiz, lo mismo incluso con gente como Lucrecia Martel, más cercano a nuestro tiempo. O puedo nombrar otros. Pero no pasa esto con el cine de Perú. Hacia principios de este siglo, hubo una película que presuponía una suerte tengo un problema acá con la computadora. Presuponía algo así como un problema, no un problema, disculpen, presuponía un momento de, no sé si utópico, pero sí daba la impresión de que podían hacer, como estaba sucediendo en toda la región, un nuevo cine latinoamericano. De hecho, la digitalización del cine, de alguna forma, implicó esto. Y de eso vamos a hablar un poco con Marco. Eh, en parte porque se accedió a un cine que se desconocía, por lo tanto los cineastas podían ver películas que habían leído, eso pasó en todos lados, a nosotros nos pasó también acá en Argentina, cantidad de cosas que uno había leído y había visto a través de la palabra escrita, de pronto con la digitalización del cine se tuvo otro acceso a la historia del cine. Pero también no solo eso, sino que en ese salto cuantitativo y cualitativo que fue el cambio de lo analógico a lo digital, eh, se empezó a poder filmar. Acá hay que ser crítico y problematizar. La idea de que lo digital abarató completamente la producción cinematográfica es algo que hay que discutir. Puede ser en una medida, no lo es en otra, porque hay una cantidad de procedimientos y requerimientos que implican que muchas veces la digitalización del cine termina siendo bastante más cara de lo que se presuponía en un primer momento. Pero es cierto que hoy muchos pueden filmar con mayor facilidad, al menos en una primera instancia. De eso también vamos a hablar con Marco. Ahora, cuando esto sucedió, hubo como una especie de impulso generalizado en la región donde muchos cineastas empezaron a filmar, había nuevos nombres, y Josué Méndez hizo una película que fue importante llamada Santiago, que en un primer momento parecía ser ahí que iba a haber algo en el cine de Perú. Bueno, finalmente
se fue diluyendo. Esa primera película fue importante hasta cierto punto. Después llegó el momento de Claudia Llosa, que tuvo dos películas, primero Made in USA, después La teta asustada, que tuvieron un recorrido. Parecía que había como un cine peruano, aunque esas dos películas de Llosa tienen algo un poco de los requerimientos del cine, si se quiere, latinoamericano, que los festivales están a la espera, ¿no? O sea, había algo ahí de que si bien tenía algo de lo regional, y claramente tenía algo de lo regional, tanto en Medinusa como La teta asustada, no dejaba de ser al mismo tiempo una película que tenía elementos o gestos que ya no eran provenientes de una región, sino de una suerte, llamémosle, o al menos a mí me gusta llamarlo así, una especie yo diría de falso esperanto, de una suerte de idioma universal del cine o un estilo internacional, como le gusta decir a Nicolás Prividera. No es el caso de Marco, desde ya, dicho sea de paso, que es algo que también vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que digo todo esto, porque ese primer impulso, hay otros directores, recientemente hubo dos nuevas películas en el Festival de Berlín, El lenguaje de las mariposas por un lado y Punku por el otro, que quizás algo podemos llegar a decir, seguro que Marco está al tanto de estas dos películas, que bueno, ahí se podría ver algo nuevo dentro del cine peruano, algo que está en consonancia o en cierta vibración con su película, pero que habría que ver. Habría que ver. Está en estudio, al menos para mí, esas dos películas. Estoy pensándolas. De todas maneras, lo que me parece es que estas dos películas que acabo de mencionar y la de Marco hablan al menos de quizás de una nueva ola, no en el sentido fuerte del término, más metafórico que concreto, porque las palabras nueva ola se ha dicho a todo lo que sale, tres, cuatro, cinco películas juntas de una región, nueva ola. No, no estoy queriendo decir eso. Pero sí al menos decir que hay, al menos, valga la redundancia, tres películas recientes de Perú que se desmarcan un poco de cierta línea de lo que se espera del cine latinoamericano, que tiene zonas comunes respecto de modos de representación, lenguas comunes, y que quizás desde ahí sí podemos empezar a hablar sobre esta película en particular. No aislarla, aunque me parece que hay que comentarla en el interior de la misma película, pero también preguntarnos y preguntarle a Marco cómo piensa él esa película en ese contexto. Por último, y esto también es importante en relación a lo que decía recién, en la historia de los festivales latinoamericanos, porque esta es otra de las paradojas, nosotros cuando pensamos en los festivales de cine de Latinoamérica, por si no vamos a Mar del Plata. Hay otros festivales importantes en la actualidad, no tengo dudas, para mí el Festival Internacional de Cine Latinoamericano que más lúcida y responsablemente expresa el sentido de lo que es un festival latinoamericano, sin duda alguna, es el Festival de Valdivia. Pero es cierto también que entre los festivales más añejos e importantes de la región está el Festival de Lima. Y alrededor del Festival de Lima ha habido otros intentos de festivales a lo largo de los últimos 15, 20 años. Algunos dejaron de existir, algunos se transformaron, pero que fueron importantes también. Esto quiere decir que hay una cultura cinematográfica en Perú que es muy poderosa. Que haya alguien como Bedoya, que haya alguien como Chacho Frías, León, que son dos personas muy mayores, para no decir de otra manera, sobre todo el segundo, pero que no dejan de producir texto, libros, o el caso de revistas de cine que están online, que tienen una incidencia en el espacio contemporáneo, bueno, habla de que la cultura cinematográfica del Perú es poderosa. Hay una historia en la escritura, hay una historia en la exhibición, hay una historia en la cinefilia, incluso hay una historia magnífica en Polvos Azules, que es el lugar donde durante 15, 20 años no había persona que no quisiera ir
a Lima a conocer ese lugar donde se conseguían todas las películas habidas y por haber, que estaban completamente pirateadas. De hecho, el chiste era ir siempre, yo cuando estuve de jurado en un festival en Lima, lo primero que pedí, llévenme ahí. Y me acuerdo que fui con Ignacio Agüero, el cineasta chileno, y lo primero que hizo Agüero fue ver si tenían sus películas. Y no solamente tenían sus películas, tenían algunas que él no tenía copia, y se compró una copia él mismo, de tal modo que además nos mostraron una magnífica foto de Belatar, que es un gran cineasta húngaro, que también fue ahí a ver dónde estaban, cómo estaban sus películas, a comprar sus películas. La magia de Es la decir, piratería. la piratería, hay algo simpático en la piratería, sobre todo cuando no son ingleses y están en algunos lugares haciendo macanas. Pero el concepto digamos, de infringir la ley, quizás está mal que diga esto, pero bueno, está el famoso epigrama de Pascal que lo utiliza Godard: cuando la ley es injusta hay que ir por encima de la ley, ¿no? Entonces hay también que repensar las leyes no caen del cielo, las leyes son consensos que se objetivan y permiten determinadas cosas y no se permiten otras, también hay que pensar en eso, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, todo esto indica una gran efervescencia cinéfila en Perú en general, en Lima en particular y en otros lados también, lo que al menos yo conozco. Y sin embargo, nunca Perú, y lo digo con respeto, dio a ese gran cineasta, a una gran cineasta, a lo largo de su historia. O sea, hubo grandes películas, está fuera de duda, hay cineastas muy respetables, algunos nombré, eh, pero sin embargo no dio ese Glauber Rocha, ese Raúl Ruiz, ese Lucrecia Martel o Hugo del Carril o quien sea, ¿no? Podemos nombrar los San Ginés. Incluso en la actualidad, cercano a Perú como es Bolivia, alguien como Quiro Russo, ¿no? Que tiene hoy, digamos, uno dice, bueno, ahí hay un cineasta de nuestro tiempo. Quizás lo sea Marco. Si hace una segunda película y es parecida a esta y es mejor que esta, bueno, vamos a reencontrarnos con Marco, que va a tener una agenda más dificultosa para el futuro. Si es así, y va a decir, voy a ver si puedo hablar con esta gente de inspirada. Si está el plomo de Roger Cosa, probablemente no, pero si están otros, puede ser que sí. Y quizás estamos frente a un cineasta que habrá de dejar una marca en la historia del cine de Perú. Ojalá sí sea, al menos esta película, al menos para mí, deja una marca en el presente del cine del Perú y deja una marca, una huella en los que vemos la película, porque no es una película que deje a uno indiferente. Esta es mi pequeña introducción y a partir de ahora, Marco, si te parece, empezamos a hablar. No lo veo a Marco, pero sé que está. Marco, ahí lo vi. Sí, está ahí, Dios mío. Marco, está ahí. Hola, Marco. Alianchu, Guayjapanaicuni. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Sería la traducción, así que nunca pierdo la oportunidad de decir algunas palabras en quechua, porque sé que no están preparados para hablar en quechua, ni los peruanos en general, ni los residentes en Canadá. Así que nada, ¿no? Yo muchas gracias a Roger, a Caro, a Inspiradas por considerar que yo tengo algo interesante que decir. Yo mismo dudo de eso, pero creo que es más falta de confianza que otra cosa. Así que no, muy agradecido y espero estar a la altura de la, de la conversación, ¿no? Yo no he llegado así de casualidad al escenario cinematográfico, pero estuve metido hace años, pues, inclusive proyectando películas en un cineclub en mi universidad. Un poco por ahí empecé mirando películas en un cineclub y un compañero con el que hacía eso está ahora en la charla, así que un saludo a él también. Entonces, nada, empecé mirando películas, después me encargué de un cineclub en la universidad y después continuamos haciendo proyecciones hasta el año 2012 más o menos, en donde ya me quería estudiar cine. Quería estudiar cine porque según yo era el camino, pero creo que no lo conseguí, no entré a ninguna escuela. Entonces empecé a partir de 2010 en Perú se creó el Ministerio de Cultura y empezaron a activarse festivales de cine como
Festival de Cine Digital, Festival Transcinema, Festival de Lima Independiente, y que llegaban al Cusco, donde yo vivo, llegaban como selecciones o muestras de unos días, y algunas veces pude ir a Lima y ver películas allí, ¿no? Como, y películas que parecía que eran una- agarrar una cámara y ya, no había nada, no había como un artificio más, digamos. Entonces empecé a ir a laboratorios, festivales de cine, talleres en Perú y fuera en Argentina también pude ir al Talents, Buenos Aires. Entonces un poco creo que eso ha ido configurando mi formación o mi acceso al cine también. Y claro, la piratería, obviamente, yo he sido o soy cinéfilo o intento militar la cinefilia gracias a la piratería. Y creo que mirar películas me ha entregado también mucha información que creo que no tenía o no había crecido regularmente como con otras personas, ¿no? Yo nací en Chumbilcas, en Quingra, donde grabamos la película. Mi mamá regresó allí a dar a luz y después de 2, 3 años más o menos, volvimos al Cusco y yo crecí con mi mamá hasta los 6 años más o menos. Y después, como ya había entrado al colegio, a la primaria, en las vacaciones de cada año regresaban mis abuelos. Entonces, como que hasta los 13, 14 años más o menos he vivido en el campo, pastando vacas, ovejas y aprendiendo español en Cusco, digamos, ¿no? Un poco ese es, no sé, hasta donde, no sé, un poco mi presentación Sí. para no florear tanto. Bueno, es más, a mí me encanta escucharte, ya lo he hecho en otra ocasión. Me gustaría arrancar inicialmente por la película, digamos, circunscribirnos por un rato a esa película y después hablar de la relación de tu película con el cine peruano actual, un poco al revés de lo que yo hice. Yo hice un intento general de un pantallazo o simplemente una fotografía de la cultura cinematográfica peruana, la situación con sus autores. Pero antes de ir hacia allá, me gustaría centrarnos en una película que muchas de las personas que nos acompañan han podido ver también gracias a tu gentileza. Entonces, he pensado sobre Kinra y eso yo propuse este encuentro en relación a dos categorías que son ineludibles en cualquier fenómeno, ni siquiera del orden cinematográfico. No hay fenómeno humano posible si no están bajo dos categorías iniciales, que son el tiempo y el espacio. Ahora, el espacio y el tiempo no es vivido de la misma manera, no es vivido por la misma manera en cierta medida. Las formas de experimentar el espacio y el tiempo de una persona nacida en la montaña no es la misma forma que puede experimentar una persona que vive en La Pampa o que vive en una ciudad como Nueva York o como Buenos Aires o como Toronto. A la vez, las formas de hablar sobre el tiempo y el espacio también implican un concepto, una experiencia y un concepto. Y respecto a tu película, digamos, uno ve que es una película que tiene 90 planos, por ahí, no más de 90 planos, si no mal recuerdo, y dentro de esos 90 planos, los planos tienen en ciertos momentos una duración de cierta extensión. Es una película además que tiene una prescindencia en líneas generales, los hay, pero no es frecuente, primeros planos. Generalmente son planos generales, planos medios generales. Eh, es una película que un plano puede extenderse en cierta demasía. Para cierto tipo de público esto puede ser un esfuerzo, porque la gramática del cine contemporáneo está asociada a la aceleración y no a la contemplación, y mucho menos a la observación pura.
No es que en tu película se trate de una película observacional, simplemente tiene otro ritmo, tiene otro tiempo y tiene otra manera de pensar la interrelación tiempo y espacio. Eh, Dentro de esos 90 planos, si no mal recuerdo, hay 4 o 5 momentos que la cámara se pone en movimiento, de lo contrario, la cámara son planos fijos, y todo esto implica una gramática, es decir, esa es una gramática de cómo vos has hecho la película, de la cual no me resulta que sea una casualidad, sino ahí hay una, no sé si una planificación eh, así, una planificación obsesiva, pero no deja de haber allí, detrás de cada plano que uno va observando, en cada paso, hay una conciencia de lo que se está haciendo. No es una película filmada al acaso, a lo que venga, sino que hay una decisión. Y se nota muy bien en uno de los travelings que hay, o los movimientos de cámara que hay, en un momento determinado donde hay un plano bastante también concebido, digamos, hay una composición, es la casa azul donde el protagonista habrá de alquilar, el plano está fijo, lo vemos a él de atrás, lo está viendo y en un momento pasa un mueble y ahí él empieza a caminar y se mueve la cama. O sea que en líneas generales es una película que tiene constantemente un concepto detrás de cámara. Y esto es lo primero que quiero decir. Frente a esto te quería preguntar, en función de los tiempos de los tiempos de los planos, preguntarte un poco por esto. Una película de 2 horas 30 y pico minutos, que tiene 90 planos, un poco como las películas de Lab Díaz, es decir, hay un concepto de la duración en el interior del plano y en la concepción general de la película, puesto que hay una densidad del tiempo. Entonces te quería preguntar por esto. Bueno, gracias. Sí, como decía, mi cinefilia ha ido como cambiando, ¿no? Como por ahí primero terminas viendo Estados Unidos, Europa y después te puedes quedar ahí, pero siempre hay esta idea de eh, la recomendación es como tienes que ver una buena película, ¿no? O ve esta película porque es buena. Entonces, como que en algún momento he seguido esos consejos y he visto otras películas, incluso dentro de Europa, ¿no? Y después ya como buscando películas en Medio Oriente, África y Filipinas y Asia, digamos, ¿no? Entonces, creo que he reconocido en esas cinematografías valores similares a los que tal vez podrían ser lo que hay en mi entorno, pero también una cuestión con el idioma, ¿no? Con el idioma que... Pero, como dices, Lab Díaz, yo recuerdo que en 2014, 2015 creo que vi Norte y ahí vi una escena que me gustó muchísimo, ¿no? Que la escena se tomaba su tiempo, digamos, pero no era el tiempo del, del registro de la cámara, sino era el tiempo de lo que sucedía internamente, ¿no? Lo que sucedía, llegaba un, un mototaxi, le digo yo, bajaba el personaje y se sentaba en su puesto y dejaba las cosas y descansaba un momento y empezaba a trabajar. Entonces como que lo reconocí muy familiar, digamos, ¿no? Como no sé si no había un artificio extra, digamos. Y eso me llevó a pensar a mí, claro, al ser quechua, al venir, digamos, del Ande y de otro tiempo, un poco, ¿cómo, cómo llevamos eso que culturalmente somos, estas, no sé si conceptos o ideas son al final, pero cómo llevamos eso culturalmente, esa cosmovisión como al cine, ¿no? Porque ya lo había visto en otras cinematografías y me parecía que lo habían logrado o me identificaba con las películas, ¿no? Caso Kiarostami, que estaba con no profesionales y había una identificación con ese cine, ¿no? No sé si esta noticia, no sé si eso es real, pero en algún momento escuché que Kiarostami fue enterrado por miles de personas acompañándolo al cementerio, ¿no? Entonces, esa identificación, cómo se lograba, y eso
lo veía en las películas peruanas, ¿no? O sea, no había, los personajes quechohablantes siempre eran como muy superficiales, muy o callados o opacos, pero claro, eran sin personas peruanas, compañeros de Perú que hacían una película en los Andes y que no había un retrato en el que yo u otros peruanos que hablan quechua se identifican. Entonces, ¿cómo filmar? Además, yo que ya vivo en Cusco hace muchos años y me he asimilado culturalmente a la ciudad y a su dinámica, ¿cómo hago una película en la que me identifique yo con los valores culturales, la cosmovisión que podría configurar ese espacio? ¿No? Es como que hice también el viaje de retorno de alguna manera a mirarme a mí, mirar a mi familia, mirar a mi gente, encontrar un lenguaje lo más cercano posible a, a ese universo, ¿no? Entonces, y creo que mi abuelita Marcosa, o mi mamá grande Marcosa, vive ahora con nosotros en Cusco desde el 2016, y básicamente también era observar a mi abuelita, a mi mamá grande, y era como, la capacidad de observación que tiene mi mamá grande es increíble. Ella mira por la ventana a la calle y está como dando, o sea, como acaban de pasar dos motos, acaban de pasar tres personas, ¿no? Y han pasado tres carros. Entonces, la capacidad de observación es algo que se ha desarrollado, ¿no? O ella lo tiene bien, bien esto. Claro, y observándome yo también, no es que no lo tenga, sino que por ahí lo he ido ejercitando otra vez, ¿no? Y creo que esa capacidad de observación tiene que ver con el tiempo y con el espacio, porque mi mamá grande, que vive desde el 2016 con nosotros, ha vivido en Kingra, en Chuvilcas, hasta ese año, y ella ha estado en el mismo lugar por 80 años más o menos, ¿no? Y nunca ha tenido esta conciencia de me canso del lugar o me he cansado del lugar, sino como tiene un conocimiento detallado del espacio. Y y eso yo lo he entendido cuando era niño, porque cada lugar tiene un nombre, ¿no? Para muchas personas es como, un paisaje, unas montañas, no sé qué bonito, un río, pero desde, por ejemplo, desde la carretera hasta la casa, donde está eso, cada 10 metros, cada 20 metros, hay, hay un nombre para cada lugar, ¿no? Y eso es como una conciencia de tu espacio y no solamente una generalidad. Entonces, esa conciencia del espacio también ha hecho que el título, por ejemplo, sea Química. Inicialmente el título iba a ser como Tierra Natal, ¿no? Porque bueno, ya estaba en Cusco y no sabía de qué hacer una película, digamos, ¿no? Ya con el tiempo mutó a Quingra, porque claro, era orgánico que se llamara Quingra, porque era el lugar donde habíamos nacido, era un lugar que te genera mucha añoranza, es un lugar que tiene que ver con un lugar nuestro, digamos, ¿no? Como que no se puede no asociar el lugar a nuestra experiencia de vida, ¿no? Y hay un deseo de volver, pero nunca se vuelve, entonces, pero también deseo de volver a un tiempo que no sé si sea el mismo al día de hoy. Entonces, esos valores que tienen o que cargan mi familia, y no solo mi familia, sino como las personas de Chumivilcas o las personas quechuas en general, son eso, ¿no? Son un lugar siempre, son un lugar, son un lugar con nombre propio. En este caso es Quingra, puede ser un nombre en quechua que podría suponer un problema la pronunciación para todos, pero está muy presente un lugar, y ese lugar configurado también a la identidad. Y eso era lo que me, como fui comprendiendo, ¿no? Como fui descubriendo, fui redescubriendo, fui indagando en eso que somos, digamos, ¿no? Pero bueno, por asimilación cultural uno va como rápidamente dejando a un lado, o en Perú se ha ido dejando de lado, porque muchas familias han obligado no le han enseñado quechua a sus hijos.
y muchos jóvenes, personas mayores, es como dicen, mi mamá hablaba, pero yo ya no. Y como ahí queda un poco el asunto, ¿no? Entonces, yo he tratado de volver en muchos sentidos a lo que significaría mi cultura, mi familia, y reconciliar también como esos tiempos, digamos, ¿no? Como yo cuando empecé a mirar películas, o sea, cuando he visto Érase una vez en América y Érase una vez en América al día de hoy, creo que bueno, para muchos espectadores regulares sería una película lenta, ¿no? Y la primera vez que vi y lo vi en libros al español, en idioma original, también costaba, digamos, ¿no? Porque claro, el cine ya se ha metido desde que somos niños, digamos, ¿no? Entonces fue un camino también de volver, de descubrir mi- un lenguaje propio a partir de lo que somos culturalmente. Recuerdo haber leído precisamente en tu página web, en tu blog, con los ojos abiertos, algo que decía sobre cuál es esa gramática o el lenguaje de los pueblos originarios. Y era como, claro, tiene que surgir a partir del seno, del origen, de la búsqueda propia de esos. Entonces, por ahí también como que he ido buscando ese lenguaje propio a partir de observarnos a nosotros mismos, pero también cómo hemos cambiado el día de hoy, digamos, ¿no? No es lo mismo hace 50 años o hace 100 años, sin influencia de Occidente, cómo observamos hoy, ¿no? Cómo observamos y cómo hemos observado los últimos, no sé, 500 años. Y creo que la observación es algo que nos había quedado, ¿no? O sea, no podíamos participar de la vida cotidiana, de la dinámica social general, y era como, solo podíamos ser observadores, ¿no? No podíamos participar. Pues como que hay un poco así, un montón de capas que al final que han ido configurando el tiempo, el espacio, y que no solo sea una postal, ¿no? Básicamente. Un poco por ahí, creo que vamos. Está muteado, Roger. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Hay algo de que también hay algo que en la película pasa, en el interior de la película, en su historia, digamos, la vergüenza de hablar en quechua. Es algo que aparece en 2 o 3 ocasiones. No me avergüences, no hables en esta lengua. O sea, claramente la película está hablada en esa lengua. O sea que la respuesta es ninguna vergüenza. Pero antes de adentrarse al tema de la musicalidad de la lengua, que es una de sus hermosuras, digamos, la película tiene una hermosura también por la sonoridad lingüística que tiene, lo cual es en sí mismo una impugnación a la idea de doblaje, ¿no? Esta película sin esta musicalidad, que es parte de la ontología de la película, si fuera doblada la película sería realmente un crimen, lo cual habla de lo que implica ver películas dobladas, dicho sea de paso, ¿no? O sea, es como cuando dice Bresson, lo dice muy bien, dice sobre el doblaje, una voz que se equivocó que se equivocó de cuerpo y alma, ¿no? Cuando habla, es una voz que se equivocó de cuerpo y alma. Entonces eso es algo que habría que justamente remarcar en esto. Ahora, hay algo que me llama la atención porque es realmente muy difícil filmar planos largos con gente hablando. Bueno, tus planos largos no siempre son contemplativos, al contrario, muchas veces son activos. Es decir, pueden estar revisando cómo están las papas o pueden ser momentos en los cuales se está hablando de determinadas cuestiones, el plano es fijo, pero el fluir del lenguaje es permanente. Entonces yo te quería preguntar primero sobre la naturaleza de las palabras o de los parlamentos. ¿Son improvisaciones o han sido escritas por vos? Y si han sido escritas por vos, esto implica un trabajo de memorización por parte de los actores, lo cual es bastante más difícil de ser filmados en planos secuencias sostenidos que trabajar en un plano de contraplano, porque en última instancia uno se olvida de algo, bueno, ahora arranca de acá.
y eso no sucede en la película. Entonces te quería preguntar, porque esto implica para los que están frente a cámara, sean o no actores profesionales, o sean actores no actores, implica un gran desafío. Y te querría preguntar sobre cómo fue el trabajo con esas escenas, porque son escenas muy complejas, que no lo parece. Sí, yo sí escribí un guión con muchos textos que eh, se acercaban a lo que yo, o sea, no a lo que yo quería, sino a lo que yo había escuchado dando con las personas, ¿no? O sea, creo que no hablo diferente de los personajes. Entonces, en el Perú, creo que hay una onda igual de grabar pelis como publicidad, porque finalmente no se hacen muchas películas, o no se hacían muchas películas en una época, y la publicidad es el lugar de reforzar el oficio también, ¿no? Entonces, pero claro, entonces un poco creo que muchas veces se trasladó esa forma de grabar al cine. Pero entonces yo había escrito muchos diálogos que había escuchado de conversaciones que tenía con amigos y de cómo eran las bromas o cómo hablan las personas. Y hay como frases, palabras puntuales que te quedan. Entonces como que sí lo había esto, pero cuando escribía me daba cuenta de que, claro, es difícil que un actor, incluso profesional, te repita absolutamente todas las palabras. No siempre hay un margen de error, digamos. Pero ya también había visto otras películas en las que los diálogos parecían, ¿no? Parecía que no habían puesto la cámara y todo sucedía delante de la cámara, ¿no? Y eso a mí me gustaba porque le otorgaba naturalidad. Yo pensaba que eso es de verdad, como dudaba un poco, ¿no? De la ficción o de lo documental o del registro documental de las películas, y quería lograr eso. Porque precisamente los personajes quechuas en algunas películas les hacen hablar bien, ¿no? Les hacen hablar perfecto un poco Entonces, la mitad de lo que había escrito o sea, estaba escrito, pero la otra mitad era cómo hablaba cada personaje, porque cada personaje o cada persona habla de una forma particular, el quechua inclusive, ¿no? No se puede homogeneizar el quechua de una forma. O sea, el quechua tiene como 4 o 5 variantes. En Argentina se habla de una forma, en Cusco se habla de otra forma, en Ayacucho se habla de otra forma, en Huaraz se habla en quechua del centro, en Ecuador se habla de otra forma. Entonces, hay como diferentes acentos finalmente en cada quechua y cada persona se mezcla el quechua con el castellano. Entonces, eso, la mitad de los textos estaban escritos y eran como una guía para los no actores, y básicamente ellos han hecho la mitad del trabajo, ¿no? Pero había algo a mí importante, que era de crear un ambiente como muy, muy horizontal, muy llano, porque las diferencias en Perú se sienten, ¿no? Las diferencias de clase, el colorismo también. O sea, yo puedo parecer más citadino que otra persona que sigue viviendo en Chumbilcas, por ejemplo. Entonces, yo cuidé eso mucho en el equipo de rodaje, y que el equipo tampoco no se presentara como los cineastas, y no llevar demasiado equipo, y que hubiera una horizontalidad en el trato, ¿no? Entonces, por ejemplo, las entrevistas para la convocatoria de actores, yo las hice en quechua. O sea, les hablaba en quechua y les entrevistaba en quechua. Y también les decía, ¿qué quieres saber tú, no? Como, ¿qué quieres saber de mí? ¿Quién? Sí, ¿no? Y ahí creo yo que ese ha sido como un punto a favor para generar un ambiente de confianza, de libertad, en el que los actores también no se sientan cortados, no se sientan limitados, no sientan que están en un ambiente de profesionales haciendo una película y ellos no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, más bien, el error era parte del registro. Y finalmente, o sea, la mayoría de actores son como menores de 25 años, ¿no? Hay como 2, 3 personas que son mayores, pero, por ejemplo, ver una película como la de Viejo Calavera de Kiro Russo me hizo como más consciente sí, es nuestro rostro, nuestra gente, la forma de hablar está ahí, ¿no? Esa sonoridad está ahí, y me encanta. Entonces, quiero ir por ese camino. Entonces, he ido como descubriendo también yo como de qué hilos tirar
para lograr eso, ¿no? Como para que confíen en mí también. Yo, haciendo una película, pero primera vez, también o sea, se duda y está bien, ¿no? Y el trabajo también ha sido descubrir, pero sí tenía muy claro que tenía que generar ese ambiente de confianza para que no se sintieran por debajo o, no, o estábamos dentro de una, entre comillas, gran producción para tratarnos con jerarquías. Y el equipo lo logró, ¿no? Eso ya es mérito también del equipo que ha podido entender la dinámica que se necesitaba la película, ¿no? Eh, Y Te, creo que pre- sobre todo eso. Te pregunto, Marcos, en ese punto de el lenguaje que genera confianza. Hace poco tiempo estuvimos en Paraguay trabajando con palabras madres, con textos de pueblos originarios. Y una es igual que Canadá, Paraguay es el único país bilingüe en América, con la única diferencia que es el único país que tiene como lengua oficial el guaraní. Gran logro del pueblo paraguayo. Y uno de los temas era esto de en casa, el lenguaje de lo vincular, de la confianza, de generar confianza, es el guaraní, no es el castellano, bajo ninguna circunstancia y desde los más altos puestos hasta lo más bajo es. ¿Crees que eso también sucedió mientras trabajaban en el equipo de la producción, de cómo se relacionaron entre ustedes? Quiero creer que sí. O sea, el equipo mm, se ha conformado con personas quechohablantes que no habían hecho una película antes, que prácticamente ha sido su primera vez, como yo. Compañeros que de alguna manera tienen un origen, sus papás son del campo, pero ellos ya han crecido en la ciudad, pero como que no están fuera de contexto cuando van al campo, ¿no? O sea, en Cusco yo siento que en Cusco llevas a un compañero que vive en el centro de la ciudad, lo sacas media hora del Cusco, que sigue siendo Cusco, y como que está fuera de contexto. Entonces, o sea, como que en un contexto quechua así más cerrado, además de hablar quechua y además de no sentirte por encima del otro, creo que algo que vincula mucho es el alcohol. No hay vínculo social, no pase por el alcohol, además, ¿no? Trabajo, familia, eh, sí, como un poco de esos dos universos, ¿no? Como trabajo y familia pasan además por el alcohol, digamos, ¿no? Eh, y creo que está bien, yo no veo con malos ojos el alcohol, sobre todo en ese contexto, digamos, ¿no? Pero creo que yo no lo puedo sostener, por ejemplo, yo no soy tan, no con mi cuerpo no aguanta tanto alcohol, pero hablar quechua así y no sentirme mejor que, o sea, por encima que, ¿no? Y hablar en quechua y entender realmente lo que está diciendo, ¿no? Y no aprender tres palabras y ahí no, y que se quede ahí la conversación, ¿no? Como, creo que en Kingra ha significado eso en general hacer la película, ¿no? Como volver a recuperar los vínculos entre quechohablantes, porque hemos grabado con quechohablantes de Cusco, ciudad, de otras comunidades, de Chumivilcas, de Ocongate, que es uno de los actores es de ahí, y es como a 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 8 horas de Cusco, sigue siendo Cusco todo, ¿no? Está muteado, Roger. Quería preguntarte respecto de decisiones muy claras cinematográficas. Hay dos discusiones, son los dos momentos más violentos de la película, que son discursivos. En principio, no hay escenas violentas en el sentido estricto del término, o sea, pero sí hay dos discusiones entre hombres y mujeres. Una pareja al inicio y una pareja al final. En ambos casos vos tomás una decisión que es dejar en fuera de campo a quienes discuten, sin introducir el sonido al campo visual, porque alguien escucha y nosotros escuchamos, pero no ponerse en escena ni al padre, ni a la madre al inicio, ni a la pareja por la cual el muchacho se muda finalmente. Son dos decisiones fuertes. Quería preguntarte por esa decisión.
Dale. Mm, bueno, en general creo que hay una cuestión en la peli de que las personas que hecho hablan, no, hay como una vergüenza todavía. O sea, a mí también me pasa que no quiero estar en cámara, ¿no? Y con mayor razón a muchas personas que como, también como tiene que ver con que no se participa siempre y no hay como una costumbre, pero también hay un miedo. Y yo creo que ese miedo también es generacional, un poco estructural, de no verse frente en una pantalla. Y al verse, no necesariamente aceptarse del todo. Y claro, también me voy a mostrar haciendo algo entre comillas malo, negativo. eh, y era como cuidar también a las personas que eran no actores y ya había un consenso, esto existe, sí es parte de, pero no necesariamente yo quiero verme gritando, ¿no? Entonces incluso tenían como miedo de decir groserías. Recuerdo que el compañero que hace de pareja, pero también es el ingeniero al final, tenía como miedo de decir una grosería. Claro, era como grabado. Entonces, intuí muy tempranamente desde el guión eso también, que este tipo de escenas las podría grabar en fuera de campo y además reforzar el fuera de campo y no, claro, no como sobre hacer sobre grabar una pelea, digamos, que igual daba información y aportaba el lenguaje. Pero era precisamente eso también, como llevar a los actores a un lenguaje que en el que no iban a encajar de la misma manera que otras películas, ¿no? Tanto la libertad que tenían en cada plano de conversar libremente de esto, también en grabar de esta forma, porque ese plano se grabó así, o sea, no había como grabamos la pelea por otro lado y después usamos el sonido para este plano, sino se grabó así adrede para que precisamente hubiera una libertad en ellos también de discutir sin ser registrados ahí, porque finalmente la cámara termina siendo violenta, y les daba también eso, ¿no? Como libertad para soltar las palabras fuertes, las discusiones que se dan, digamos, ¿no? Entonces era un momento muy, muy liberador para ellos y también al mismo tiempo mostrar lo que somos, digamos, ¿no? Con esa complejidad que había desde sus padres hasta las familias hoy en día. Pero es eso precisamente, ¿no? Como este temor, este miedo o esta falta de reconocerse en pantalla y en las imágenes en general, porque siempre, o sea, hasta el día de hoy las personas que hablan siempre se les toma fotos de lejos, nunca se les pregunta, nunca se genera un vínculo, digamos, ¿no? Y claro, en Perú también creo que hay una tradición de si te graban, no sabes cómo reaccionar, o te están grabándote para algo malo, o, ¿no? Como yo creo que eso lo hemos heredado de los Vladivideos, ¿no? Vladimiro Montesinos, que era el asesor de Fujimori, se grababa y grababa las coimas que hacía. Entonces, como que si te graban, estás como haciendo algo malo. Entonces, como que creo que hay muchas capas también de la imagen que ya está en nuestras cabezas, en nuestros cerebros, en todo el Perú, seas quechua, aymara, limeño. Entonces, como que tenía que ser muy consciente de eso también, ¿no? Como entender mucho el contexto y cómo grabar una película en ese contexto. Te quería preguntar sobre, probablemente es el momento central de la película. Esto que acabas de decir también permite reconsiderar. Es una película que economiza con razón, a mi juicio, eh, y en demasía, el primer plano. Digamos, no hay muchos primeros planos. Eh, los primeros 35 minutos, incluso hasta te diría el momento en el cual aparece a los 40 minutos aproximadamente el- la inscripción Kinra, ¿no? Recién ahí aparece, esta película se llama así.
prácticamente resulta bastante difícil. eh, yo la he visto en pantalla grande, o sea que no tengo la experiencia de verla en monitor, pero incluso en pantalla grande, reconocer el rostro de los personajes. O sea, muy lentamente la película se va acercando a los rostros de los personajes, de tal modo que el primer plano recién se introduce después de casi de una hora. Eso te quería preguntar por un lado, recién dijiste algo que podría ser una respuesta, pero me imagino que no agotaría la respuesta lo que acabas de decir, me refiero al hecho de ser filmado durante la época de Fujimori. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el momento donde aparecen primeros planos, yo diría contundentes, de rostros, incluso frontales, es el momento en el que el protagonista va a una charla de orientación vocacional y ahí vos le prodigás, le das a 4 o 5 personajes femeninos primerísimos planos mientras que se escucha a este profesor contando sus proezas de cómo logró ser parte de una sociedad moderna. ¿Mm? Que es además un momento clave en la película porque es la intersección de la identidad. Es decir, un primer plano de un rostro implica dar cuenta de quién es el que es filmado. Pero al mismo tiempo, la vocación es nada más y nada menos que determinar el sentido, o en parte el sentido de una vida, el tiempo a lo que algo sea uno habrá de dedicarse. Si tiene que coincidir o no con el deseo, será también muy importante, parte de lo identitario. Pero además, ahí vos pones a consideración o problematizás algo que se da de facto, que es el hecho que el acto de estudiar siempre es un beneficio para quien lo hace. No es que vos estás en contra de que la gente estudie, pero también te preguntás qué significa anexarse a una sociedad peruana, entre comillas, moderna, que el estudio le permite, entre otras cosas, hacer huelgas, como lo dice, y es un comentario irónico de tu parte, como si el acto de estudiar, profesionalizarse, fuera una manera de no quedar o no participar o no ceder ante un tipo de respuesta donde evidentemente la respuesta de la huelga, de la protesta, indica un problema en la sociedad. Entonces te quería preguntar un poco sobre estos 3 temas, ¿no? El primer plano, la problematización del acto de estudiar, lo que implica, para bien y para mal, que es en parte el eje de la película, ¿no? Incluso la figura del ingeniero hacia el final, ligeramente burlona, también habla de un punto de vista que vos, sin decir, no, vos en ningún momento de la película indica estudiar hace daño, pero ¿de qué modo estudiar? ¿De qué modo hacerse el conocimiento? Entonces, quizás la película ese es el centro, el corazón, el dilema, hasta el punto que el muchacho vuelve. Incluso le miente a la hermana, ¿no? O sea, me quedé dormido, no se quedó dormido, tomó una decisión. Entonces, te quería preguntar sobre esto que para mí es el núcleo formal, es el momento donde la película unifica su concepción formal y su problema conceptual, ¿no? Esa escena en particular. Por eso te estoy preguntando. Dale. Sí, yo con los primeros planos he tratado como de ir lento, digamos, y de filmar pocos primeros planos. O realmente esos primeros planos son algunos son como más íntimos, digamos, ¿no? Pero sobre todo me, me fijé en claro, esto ya no es ni siquiera que me esté fijando, hay una tradición de cómo retratar el Ande, o sea, y hay como una forma en la que se retrata el Ande o los personajes del Ande, y muchos fotógrafos quieren un primer plano de la mamita, como suelen decir, y es una forma de mirar, ¿no? Esa es una forma de mirar un poco validada también por National Geographic, o los documentales más televisivos y los reportajes. Entonces, era como cómo evitar eso en el retrato, digamos. O sea,
Cusco también es una ciudad en la que se hacen muchas postales, ¿no? Como los planos generales son como bonitos y se queda ahí, pero por ejemplo los planos generales, y Anquira, intentamos ahondar en ese plano general que haya más cosas, ¿no? Una complejidad mayor. Y precisamente eh, los primeros planos eran como, realmente usémoslos en un momento en el que la intimidad sea necesaria, digamos, ¿no? El personaje, no sé si sea más interpelado, sea más preguntado. Hay un primer plano que yo recuerdo, por ejemplo, que es el que le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y él tiene que decir, soy de este lugar. En contra de lo que eso también podría significar para él, ¿no? Como, me van a ver de otro lugar, me van a medir, ¿no? Entonces, esos momentos en los que de alguna manera, no sé si el yo puede estar en juego también, ¿no? Cuando está cantando con su mamá, también es un poco más lo más cercano posible para no sacarlo de su contexto, porque creo que es muy fuerte el hecho de, sobre todo del hombre del Ande, estar ligado a su contexto, a su tierra, ¿no? Como no estar ajeno de su tierra. Y eso es muy, muy fuerte. Hace una semana he estado en Cine Latino de Toulouse y da la casualidad que en la segunda función llegó una persona que ha nacido en Chumbivilcas y que ya hace tiempo vive en Toulouse y que ha venido específicamente a ver la película y se ha identificado con la película por precisamente eso, ¿no? Ese vínculo con la tierra, como que es casi, casi, no puedes dejar, a pesar que vivías en Toulouse como él, no puedes dejar su tierra, ¿no? Como hay y eso es creo que una capa de la identidad, de alguna manera andina o en Latinoamérica en general, con lo que se llama pueblos originarios, como que una identidad muy fuerte con la tierra y esa pertenencia al paisaje. Entonces, por eso también había como evitar los primeros planos en exceso, y si los hemos hecho ha sido como precisamente en donde ese personaje tiene que un poco descubrirse y decir, mira, este soy yo, ¿no? Y lo de la educación, hay una tradición evidentemente familiar que nos ha obligado tienes que estudiar para no ser como yo. Pero eso ha implicado dejar de ser un poco nosotros mismos, digamos. Eh, Ahora hay una compañera que es influencer quechua y vive en Cusco, y su mamá, y no solo su mamá, como nuestros padres en general nos han dicho como el camino es este, ¿no? Pero claro, el país tiene una estructura que a pesar de que estudies, no va a resolver tu situación política, tu situación económica, tu situación social. Hay muchas personas, o sea, en el Congreso de la República hace unos años, había una representante de Puno que hablaba quechua y había una representante de la Real Academia Española que en el Congreso le dijo, el quechua es una lengua muerta, ¿no? Tú no, tú no vales, o sea, bueno, la discriminó y entonces eso demostró que a pesar de que haya sido la universidad, a pesar de que estés en el mismo espacio de discusión de algo, tu opinión, tu existencia va a estar por debajo de alguien más. Y eso a mí me parecía como, claro, no solo la ironía, sino como la contradicción de la educación en sí, digamos, ¿no? Porque a pesar de que te hayas educado, no garantiza muchas cosas, ni tus derechos, ni que tú seas una persona educada, finalmente, ¿no? Entonces, a mí me exploramos, o bueno, en la película hay muchas contradicciones, así como eso, o sea, la iluminación de la película tiene que ver con un contraste, porque Cusco también es una ciudad así, ¿no? Socialmente es blanco o eres negro. Yo en algunas de mis opiniones también soy como muy, o es blanco o es negro. Entonces, ese contraste y esa contradicción está en la película en general, y
particularmente en los personajes, en sus decisiones, en que aparezca el ingeniero en un momento dado. Por ejemplo, el ingeniero era en un momento una persona blanca, pero claro, en ahí se explotaba un poco más el prejuicio, y en este caso era como un poco el destino posible, un posible destino de la búsqueda del protagonista. Pero sí, es esas capas, ¿no? Como de lo familiar, lo social que existe en Perú, y también como dentro de la historia las decisiones del personaje, ¿no? Un poco esas son las capas de la educación y sus contradicciones. ¿Cómo ves la relación de Kinra con el cine reciente de Perú? Ahora está el caso de Punku, que es una película que en algún sentido tiene algún tipo de cercanía con la tuya. No sé si la has visto, si conoces a las personas que están detrás de esa película, el caso del lenguaje de las mariposas. Este, Sí. pero más allá de eso, ¿cómo observás, eh, cómo pensás la relación de la película con el momento del cine peruano? Si es que hay un momento del cine peruano. Tampoco se hacen tantas películas en Perú. Se hacen más que en otros tiempos, sin duda alguna. Pero quería saber de eso. Y luego tengo una última pregunta, pero para luego abrir el diálogo, porque llevamos ya un rato largo, más de una hora y empezamos más o menos en el horario, son casi una hora y 20 de que empezamos y no quiero acaparar todo. Pero sí te quería preguntar esto en relación a un poco a lo que dije al inicio, pero también a este momento de pronto está Kimbra, luego aparecieron estas dos películas en Berlinale, sé que hay otras que tienen menos recorrido, pero justo estas tres comparten algo distinto a lo que se venía haciendo en el cine de Perú. Entonces te quería preguntar sobre eso. Dale. Bueno, conozco a Juan Daniel, que es el director de Punku. Yo he ayudado un poquito asistiendo en un momento a la peli. Pero yo tengo una crítica con desde el lugar desde donde se hacen las películas peruanas, ¿no? Como eso, ¿no? Como casi siempre son citadinos de Cusco o de Quillabamba o de Lima haciendo las películas, ¿no? Entonces, Juan Daniel ha vivido en Quillabamba los últimos años para hacer la película. Tatiana Fuentes ahora vive en el Valle Sagrado. Y claro, tanto sus padres tienen vínculos con el Ande o con la Amazonía. Eh, no sé, pero yo soy muy crítico con ellos, y para mí no son, evidentemente no son cineastas o quechuas o cineastas amazónicos, digamos, son cineastas de Lima que viven o en el Valle Sagrado o en Quillabamba o en Cusco o en cualquier otra parte del Perú, y hacen películas. Creo más bien que las películas que hacen, sobre todo Juan Daniel es un experimentador, ¿no? Desde su primera película ha buscado eso, ¿no? Como reminiscencias de su primera película, y todo es como con material de archivo en VHS. La segunda película, que es Videofilia, también tiene un carácter experimental, y en esta película creo que se ha demorado más tiempo en hacerla, no estoy tan seguro porque le ha tomado más tiempo, pero tiene un carácter experimentador, y eso lo ha puesto es fácilmente reconocible, ¿no? Como las películas que hace, el cine que hace es como fácilmente reconocible como un cineasta que experimenta. Tatiana Fuentes Sadowski creo que es su primera película, no estoy seguro, o creo que ha hecho un cortometraje antes, pero para mí sí, de alguna manera, Sí, tiene varios cortos, pero esta es la ópera prima de ella. yo personalmente me peleo como adrede un poco con los demás compañeros, porque siempre pasa eso, ¿no? Como personas peruanas que evidentemente tienen privilegios y una conciencia más clara del cine, tal vez, mm, no hablan quechua o no hacen un esfuerzo por hablar quechua o otros idiomas para hacer una película en quechua o para hacer una película en la Amazonía, digamos, ¿no? Entonces, yo lo noto en las películas que hacen,
No he visto Punko aún, no he visto La memoria de las mariposas, pero yo intuyo que hay algo que no, para mí no va a cuajar, digamos, ¿no? En las películas que se hacen, en los personajes que se hacen. Y de alguna manera, hacer Kingra para mí significó eso, ¿no? Como, voy, ¿qué puedo hacer yo finalmente que me digo quechua o que me reconozco identitariamente así, digamos, ¿no? Como quechua? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir esa película? Y eso también es una búsqueda, no es como una afirmación necesariamente. Como decías, veremos si puedo hacer una película, porque los últimos 10 años, en el Perú sobre todo, se han podido hacer más películas porque ha habido financiamiento del Estado, ¿no? Financiamiento del Ministerio de Cultura, y no solo financiamiento así, sino como financiamiento diverso. Kingra en particular ha ganado lo que se denominó en un momento producción en lenguas originales, ¿no? Ese fondo duró como 4 años, pero como no se hacían las películas, bueno, dejaron de darlo porque, claro, no veníamos de una formación regular todas las personas que querían hacer cine, entonces como que hemos ido enfrentando problemas presupuestales, de equipamiento técnico, de compañeros profesionales en el medio. O sea, en Cusco hay muy pocas personas que han estudiado cine en una escuela y que cuando regresan no tienen como todo el aparato técnico profesional que los acompañe, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Perú se han producido películas gracias a que los 10 últimos años, hasta el año pasado, porque este año acaban de aprobar una ley que corta todo, o corta muchísimo de lo que se había logrado, y han aparecido cineastas como Oscar Catacora, por ejemplo. Creo que Oscar Catacora es el cineasta de la década, y ha llegado en un momento también en el que por ahí el cine no te daba más, ¿no? Y también creo que yo personalmente también he tomado esa tradición, ¿no? A partir del 96 en adelante se hacen películas en video, en VHS, en High 8, y creo que hay una película, para mí es medio fundacional, creo que hay un libro que se llama Las miradas múltiples que lo escribe Emilio Bustamante, que recoge un poco esta tradición, pero hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Max y Nick. Está en YouTube, la recomiendo siempre que puedo. Y para mí es una película que retrata muchísimo mejor que la mayoría de películas peruanas esa identidad que igual está en crisis en los Andes, en las ciudades, digamos, porque es inevitable. O sea, casi todo el sur peruano o tiene un vínculo, o son los Andes, o bueno, desde el centro hasta el sur peruano. Entonces, hay una identidad que está en tránsito también, digamos, o que está empezando a construirse finalmente, porque el hecho de que muchas familias hayan salido de sus centros ha generado como nuevas identidades finalmente. Pero yo creo que es que no, a lo que no se puede escapar. El año pasado no, este año estaba en enero en Tacna, y muchas personas de Puno han migrado a Tacna, que es la frontera con Chile. Y hay como no sé, una recuperación de la autoestima por un lado, pero también una pregunta sobre de dónde venimos y qué hacemos aquí, ¿no? Entonces, el cine peruano creo que se está construyendo, no creo que es algo que haya terminado de ser, pero se ve con buenos ojos, incluso dentro de Perú, que haya una diversidad particular, ¿no? Que haya una diversidad mayor que no había antes, ¿no? Creo que incluso hace 10 años o hace 15 años o hace 5 años, para no ser optimistas o excesivamente optimistas, yo no podría haber hecho una película, ¿no? Yo no estaría dentro de una persona que puede elegir la dirección cinematográfica, inclusive, ¿no? Sería como, o sea, muchas veces he escuchado frases como, ¿tú a quién le has ganado, no? ¿Tú quién eres? Entonces eso revela también como el carácter de clase, del arte, y que a veces muchas personas quechohablantes también lo han terminado asumiendo y finalmente defendiendo. Entonces, creo que eso es un poco el panorama del cine peruano ahora, pero creo que sigue siendo una búsqueda, una construcción, digamos. Ah, vaya, ahí va.
cómo pensás, digamos, yo entiendo, por eso yo dije que todavía estaba pensando un poco estas películas, no solo esas, otras también que están un poco por detrás, y entiendo esta distinción que vos haces. ¿Cómo observas este tipo de distinciones que acabas de decir en relación a a la recepción de la crítica cinematográfica, que también reproduce en cierta medida ciertas categorías de análisis que son propias de un universo referencial que no es el que en líneas generales son tus películas o esa tradición que acabas de mencionar, una tradición, si se quiere, clandestina para los ojos de aquellos que suelen escribir. ¿Cómo pensás esa relación? Porque vuelvo a insistir con algo que siempre me ha llamado la atención de tu país. Digamos, una revista como Hablemos de Cine, que de 1950 en adelante es una de las revistas más importantes que dio Latinoamérica, por ejemplo. En la actualidad hay revistas, hay festivales, y todas estas discusiones yo sé que aparecen, por lo menos de modo lateral, no las he visto de modo frontal. También me he dado cuenta de las dos veces que creo que visité Perú, es la cantidad de pujas, contiendas que hay entre críticos, festivales, realizadores. Es una nación peleadora, ¿no? En conflicto. Entonces te quería preguntar un poco cómo pensás la relación de este cine de una nación dentro de la nación, o dentro de la nación blanca, un cine que no es blanco, por decirlo así, y la relación con la crítica que tiende a ser blanca. Wow. Igual, hay muchas cosas que he aprendido de la crítica y lo agradezco, pero creo que, o sea, yo creo que en el Perú el problema del clasismo como lo inunda todo, ¿no? Por lo menos a mis ojos y a mi mirada, siento que lo abarca todo. Y por eso en el Perú, por ejemplo, se habló en un momento de algo que se llamó o que se llama cine regional, ¿no? Un cine que se hacía fuera de Lima, con, sin, sin presupuesto, sin equipamiento, sin calidad técnica, digamos, pero hasta el momento en el que medio se lo toma en serio, digamos, ¿no? Y eso como que ha ido creo que cuando salió Pacha de Oscar Catacora, fue un momento en el que fue un quiebre de eso, ¿no? Como, ya no se hacen malas películas, mal hechas, mal filmadas, entre comillas. Eh, y hay muy pocos críticos que por ahí escribieron en algún momento sobre esas películas. Pero recién como cuando llegó Viña y Pacha cambió un poco la mirada al cine regional, a pesar de que se sigue utilizando la palabra. Con King ha pasado algo particular que es una película peruana, ¿no? Ya no es una película regional. Y un poco por lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Cosa que agradezco y el equipo está muy feliz, o sea, aporta a eso, ¿no? Pero creo que la discusión también es con las películas, ¿no? Como ya no solo es escribir, porque finalmente los críticos escriben sobre las películas que existen, y estos últimos años precisamente es que se han hecho películas en quechua, en aymara, en, en machiguenga, que es un idioma amazónico, y bueno, faltan más películas para realmente decir, tener como cambiar una conciencia y decir, pues parece que tenemos que aprender quechua. Bueno, el quechua no se enseña en los colegios ahora, pero creo que es una responsabilidad política para los peruanos particularmente en aprender quechua y decir, pues así como, no sé, cuando quieren estudiar un filósofo alemán, pues se meten a estudiar alemán, ¿no? Entonces, en este caso creo que ojalá que el, el crítico peruano que está viendo las películas en aymara o en quechua, en otros idiomas amazónicos, también añada a su formación, no solo los críticos, los peruanos en general, pero los críticos ahora de lo que hablamos, también se den ese trabajo duro de aprender otro idioma,
¿no? Y no solo los críticos, también los compañeros cineastas. Yo a muchos compañeros cineastas que quieren grabar en los Andes, en quechua, y yo, bueno, aprende quechua, o sea, no esperes que aparezca un quechua buena onda y lo conozcas y te hagas tu amigos, sean amigos y hagas un proyecto para. Porque creo que es una responsabilidad política aprender quechua para inundar todos los espacios de discusión, de pensamiento, ¿no? Porque básicamente ha estado a un lado, ¿no? Es como, no entres todavía. Ah, no, sí entra cuando más o menos nos conviene. Pero creo que eso es lo que te creo y tal vez idealmente que suceda para tener una complejidad mayor, digamos, ¿no? Para que no sea solo, ahora el Marco habla quechua y ha venido con su película y nosotros no entendemos nada, ¿no? Y creo que esa es la manera de realmente, ¿no? De tratar con la complejidad que hemos heredado. Bueno, A ver, la camada que Roger, no bueno, sucede en me América gustaría Latina. que, no sé quién está hablando, me gustaría que retrocedamos un poco en el chat porque tenemos comentarios. Antes de terminar, me gustaría leer algunos de los comentarios y las preguntas que fueron surgiendo. Y Ladi en un momento de la charla se preguntaba si las experiencias fuera del hogar marcan una distancia afectiva, lingüística y sociocultural que empuja al protagonista a regresar. Uh, mm, sí, o sea, yo soy de los grupos de privilegiados que al final ha ido a la universidad y ha terminado la universidad y además ha hecho una película, pero soy consciente de que muchas personas que han llegado al campo, del campo a la ciudad y no necesariamente han logrado muchas cosas, han regresado a su, a su hogar, ¿no? A sus orígenes, digamos. Y no solo personas que no han logrado cosas, ahora en Chumivilcas, en Santo Tomás, hay muchas personas que han ido a la universidad y que han regresado a su tierra a hacerse cargo un poco de su tierra, ¿no? Son alcaldes, regidores, están tomando como las riendas, sin idealizar el asunto, sin romantizar eso, pero están empezando a hacerse cargo un poco de las gestiones, digamos. Pero creo que ahí también nos falta como experiencia política. Por eso también han votado a Pedro Castillo muy fácil, digamos, ¿no? Como falta de una fortaleza política que no hemos heredado también. O sea, no hemos heredado como, no sé, como la izquierda que tiene una tradición mayor, digamos. Pero sí, como que los contextos marcan mucho a los personajes y dicen como, aquí puedo contar una anécdota. Mi abuelo se fue como muy joven de Chumbilgas a Arequipa, otra ciudad peruana, donde casi siempre migran muchísimos chumbilcanos. Y en un momento dado estaba trabajando en un hotel en 1930, por ahí, 35, ajá, y la historia cuenta que lo acusaron de ladrón. Mi abuelo dijo como, pues no he venido aquí para que me traten de ladrón, me voy a regresar a mi tierra. Y se regresó. Y la familia a veces en algún almuerzo familiar decía, ¿por qué te has regresado? ¿No? ¿Por qué te has regresado, papá? Estaríamos en una mejor situación. Y mi abuelo no quería que sus hijos fueran a la ciudad, ¿no? Era como algo que no quería que suceda. Pero sí, los contextos marcaron mucho, y creo que hoy en día también lo hacen, marcan mucho la experiencia de vida de las personas quechohablantes. Entonces, por eso el protagonista regresa al final, ¿no? Como, a su hogar. Ujú. Y quería rescatar también un comentario de Héctor y Cristina que rescatan una escena donde se ve claramente lo que explica Marco, que ahora yo no me acuerdo de qué estábamos hablando específicamente, pero que es la del almuerzo de los obreros en la obra previo al llenado de la losa de hormigón, tomada además desde el nivel donde se encuentran sentados. Sí, ese plano lo logramos gracias al compañero director de fotografía Alberto Flores Vilca, que es una persona quechohablante también. Sí, como que creo que los compañeros quechuas, según yo, han entendido muy bien
el, nuestra forma de ser, digamos, ¿no? Cómo nos presentamos, qué hacemos cuando comemos, digamos. A mí me gusta mucho esa escena, ese plano, porque es el momento también en el que obreros y maestros de obras están como a un mismo nivel y hablando de todo, ¿no? No hay como una jerarquía excesiva, digamos. Así que, punto para Alberto Flores. Y Jaime dice que todavía no ha visto Kinra, pero con esta charla tendré que verla. En Toronto pudimos ver La teta asustada con un grupo. Tengo curiosidad del personaje ingeniero. ¿Por qué no un médico, contador o abogado? Sí, es que es un paradigma. O sea, mis dos primos, hijos de mi tía, están estudiando, o uno de ellos ya terminó y el otro está estudiando ingeniería civil, pero es como un paradigma, ¿no? Ingeniero. Creo que en algún momento los ingenieros era como la profesión, digamos, pero yo creo que ahora sigue siendo, en Cusco sobre todo, como todos quieren ser ingenieros civiles, sobre todo. Claro, hay como creo que una sobredimensionamiento de esa figura, y por eso era ingeniero, y no médico, profesor. Creo que profesor también, no, profesor sí era, ¿no? Porque era como lo más accesible para muchas personas en ese momento. Era como, bueno, profesor, ¿no? Eh, como por defecto. Algo, no sé si fácil o algo más regular ha sido ser profesor para muchas personas que han venido del campo. Mi tío es profesor, enseñó muchos años en un lugar cerca a Quingra que se llama, uy, ya me olvidé. Entonces fue profesor casi toda su vida, se jubiló hace 3, 4 años recién, o como lo jubilaron, digamos. Pero creo que la otra profesión así que regular para muchas personas quechuas ha sido ser profesores y ser ingeniero, como un paradigma así infranqueable, digamos, ¿no? Por eso no es ingeniero. Cuando vengas a Cusco, si alguna vez logras venir, te darás cuenta. Ujú. Solamente quiero decir algo muy breve. Eh, yo nombré La teta asustada, puesto que fue una de las películas probablemente de mayor reconocimiento que tuvo Perú, lo cual no significa que me parezca una buena película en lo personal. Y en segundo lugar, más allá de lo que a mí me parezca, vaya y pase, pero sí no me es una cuestión de apariencia, estamos hablando de una película que está en las antítesis, en las antípodas, disculpen, de la película que estamos acá hablando, Kim, ¿no? Son dos modelos completamente antitéticos, si me permiten decirlo. Bueno, y tenemos un comentario más que quisiera leer de Ladi. En el arte literario, la crisis de la costa y las provincias explotó entre José María Arguedas y Mario Vargas Llosa. Clorindo Mato de Turner propuso el bilingüismo en Perú y hasta ahora nada. Los jóvenes de las nuevas generaciones formarán a los propios críticos. Y no, yo cuando pastaba vacas y ovejas con mis abuelos, mi mamá me mandaba un libro siempre cada vez. Y uno de los primeros libros que leí fue Yaguar Fiesta, creo que es, si no me equivoco, el primer libro de José María Alguedas. Y otro libro que se llama Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Entonces, yo sentí mucha identificación con los libros y con las historias de los personajes, ¿no? Los perros hambrientos son dos pastores y éramos yo y mi prima pastando ahí y teníamos perros, ¿no? Era como lo más orgánico y natural allí. Y recuerdo como que luego de haber leído esos libros, como que decidí o elegí querer escribir yo después, como que quiero escribir, ¿no? Un poco el cine ha terminado juntando todas esas cosas, ¿no? Escribir guiones o escribir en general. Así que no, Arguedas, y Arguedas es no solo un escritor importante, sino un escritor que en un momento dado de la historia del Perú, ha unido estos dos universos más españoles, más occidentales y quechuas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Creo que es un representante valioso, contra valioso del cine peruano. Y bueno, me están preguntando y yo recomendé una película. La película que recomendé se llama Max y Nike.
está en YouTube. Y yo creo que sí, hay una cercanía con esa película más que con otras. Max y Nike, como la marca Nike. Max y Nike, ajá, sí. Entonces, véanla. Es una película divertida. Eso sí. La vamos a Bueno, ver, la vamos a ver. vamos con recomendaciones, con mucha información y mucho para pensar, ¿no? En este tiempo. Yo quiero agradecerte en lo personal, Marco, por toda la generosidad de estos días que estuvimos preparando esta charla, por la buena onda, por sumarte a las charlas de Inspiradas. A Roger por ser siempre esa mano amorosa e incisiva en muchas cosas que nos ayuda a pensar estos otros mundos, estas otras miradas que por ahí uno automatizado con este Netflix que dice next en 5 segundos, hace que entremos en un loop bastante alienante. En- a los dos, mi agradecimiento infinito por esta charla, que no solo abre cabezas, sino corazones también para los que vimos la película. eh, y muy acertado el título que Roger le puso a la charla, que realmente uno empieza a pensar otros tiempos y otros espacios. Así que gracias de todo, todo corazón por estar acá y por sumarse. Claro, ¿puedo decir algo más? Sí, por supuesto. Eh, bueno, un minutito. Bueno, quería por un lado agradecer a Roger porque siempre trae unos temas y unas películas fabulosas. Me encanta el cine latinoamericano. Y a Marco porque además de que la película a mí me resulta absolutamente esclarecedora para entender lo originario, lo ritual. Verdaderamente yo trabajo con familias peruanas y bolivianas y con niños y verdaderamente entender lo que son esos cambios cuando salen de esos lugares tan marcados por una serie de cuestiones ancestrales y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo por qué las problemáticas que esos niños tienen acá en la ciudad. La verdad que muy emocionante, la vi en Mar del Plata y la volví a ver y bueno, me resulta muy conmovedora tu película. Muchas gracias y gracias a Roger. No, Gracias, gracias a Caro, también a ustedes, gracias a ustedes. ustedes. Ya. Y quiero hacer un Buenas último comentario. noches. Gracias a ustedes porque yo también he visto las otras sesiones de Inspiradas, así que no, también he aprendido de las conversaciones que ha habido aquí con Kiro Russo, con Lisandro Alonso, dos de las que vi, no, se los agradezco a ustedes también por hacer lo posible, ¿no? Siempre es trabajar en estos espacios culturales o culturosos, es un desafío. Así que no, muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros tratamos de llamarlos espacios amistosos. Sí. ¿Puedo decir una palabrita, Sí, por Caro? supuesto. Sí, bueno, Marco, te quería especialmente felicitar porque yo he trabajado toda mi vida en educación, una parte en Perú, pero más la vida la he hecho acá en Canadá. Y el punto que planteó Roger sobre la educación me parece sumamente sugestivo, porque en realidad a través de lo que se llama la educación, la formación, la instrucción, hay la ruptura de muchos códigos, que sea tanto en el campo de lo que se llama lo blanco o lo indígena, y lo vemos en Canadá, es brutal. O Total. sea, cómo los procesos de colonización han insertado justamente falsas imágenes de lo que son los personajes en la vida real, ¿no? Y eso causa muchísimos estragos. Y lo que me pareció interesante justamente eran los comentarios de los jóvenes que hacían sobre el ingeniero, por qué habrá estudiado, dónde habrá estudiado, por qué no come la comida de nosotros. Esa distancia que se establece viene justamente, desgraciadamente, en muchos casos de lo que es la educación, ¿no? Entonces, creo que es una temática muy rica
yo que he trabajado sobre todo las escritoras peruanas, y justamente en uno de los libros hablo, hay un capítulo completo sobre eso, porque me interesa mucho hacer como la pesquisa desde el siglo XIX hasta el siglo XX, cómo se ha empujado a estas gentes justamente, ¿no?, a sacarse lo cholo, lo indígena, lo mismo acá en Canadá, ¿no? Privarlos justamente de su propia identidad, alteridad, para tratar de que sean ovejas como todo el resto, ¿no? Es los procesos de alienación, ¿no? Y creo que en eso hay muchísimo, por ejemplo, Galeano, ¿no?, que ha hecho trabajo fundamental dentro del debate ideológico en América Latina para proponer otras medidas, ¿no? O como Paulo Freire, por ejemplo, ¿no?, que fue uno de los primeros que habla justamente de la educación para liberarlos, ¿no? No para esclavizarlos o para someterlos, ¿no? Pero te quería felicitar, Marco, porque me parece muy interesante y sugestiva la visión que traes, es ese sentido comunitario que yo lo he vivido cuando he estado en el Perú, cuando he ido a las provincias, ¿no? Entonces, me parece que es un jalón muy bueno para poder continuar, ¿no? Dando justamente esta visión de ese otro Perú del que hablaba justamente los ríos profundos, ¿no?, en Arguedas, ¿no? Que muchas veces no se puede ver por ignorancia más bien o por prejuicios, ¿no? Dentro de la realidad del Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Lady. Encantada. ¿Puedo una pregunta, por favor? Sí, Soy Thomas y John acá. ¿cómo estás, mi vida? Hola a Marco. Mencionaste en una entrevista que en caso de hacer una nueva película, no asumirías la dirección total, sino como una de más colectiva. No sé si podrías explicar un poco más sobre la idea o la factibilidad, porque parece una idea fascinante. Te dejaron Sí, la propuesta ahí, ahí picando, Marco, ¿eh? no hay problema, ya. Está todo preparado ya. Sí, o sea, igual yo he elegido el cine porque me gustaba, ¿no? Yo quería hacer una película, pero no necesariamente como director, o tal vez sí, pero la figura de la dirección también es un lugar que parece ser el único camino que existe para hacer una película, ¿no? Yo quería hacer una película, medio he ido paso por paso haciéndola, digamos. Entonces, ahora como que me he preocupado en algunos aspectos de la producción, como diciendo, como estas decisiones son necesarias para hacer posible la película. Pero creo que un poco más por lo que le pasó a la película también ha habido como un cargamontón hacia mí, una sobreexposición hacia mí que no esperaba o no estaba preparado. No sé, que no me he sentido tan cómodo, digamos, ¿no? Pero si por ahí si a la película no hubiera ganado nada, no se hubiera exhibido solamente, estaría más tranquilo, digamos. Pero igual, cómo se grabó la película, también sí había un espíritu colectivo en los compañeros, pero al final he sido yo tomando varias decisiones, entonces eso lo agradezco porque también me han dado carta, el equipo me ha dado como carta blanca para hacer la película en los términos que también intuía y que también he ido como añadiendo capas, ¿no?, para que sea posible. Pero creo que ahora, ahora tenía otros objetivos, como trabajar normal como cualquier otra persona, pero O sea, no un de poco, cineasta, como cualquier otra persona. sí. Entonces, igual motivado por lo que, no sé, por las conversaciones que di con Roger o con las conversaciones que di un compañero boliviano que es Miguel Hilari. Creo que va a continuar haciendo películas, pero no necesariamente desde el rol de la dirección, porque creo que la producción también es un lugar interesante como para sostener estas miradas, ¿no? Como no soy la única persona que hecho hablante que quiere hacer una película,
no soy la única voz, ¿no? Como que puede surgir, sino más bien generar diálogos entre, sobre todo con compañeros, compañeras quechohablantes en el sur peruano, para encontrar esas voces, ¿no? Esas voces que, o sea, no se debe quedar, yo siento que no se debe quedar en una persona la voz, entre comillas, autorizada o el cineasta valioso, lo que también es descubrir en otros compañeros, ¿no? Esa mirada, esa búsqueda, digamos. Y creo que uno hace cine desde hacer, como empecé yo, ¿no? Haciendo, mostrando películas, haciendo las películas, exhibiéndolas, conversándolas, dialogándolas, escribiendo sobre ellas. Entonces creo que es necesario también estar preparado para todo eso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra intervención antes de cerrar? Bien, a ver. Puede desmutearse directamente. ¿No? Perdón, Caro. Sí. Soy Citlali. Hola, Buenas noches a Citlali. todos. Muchas gracias, Marco. Me encantó esta película. Y solo quería comentar, no es una pregunta, pero me gustó mucho la escena donde se está ayudando al padre de uno de ellos a finalizar la construcción de la casa. Ese sentimiento de que todos ayudan a esta persona en necesidad con la promesa, pero sin ella también, de que posteriormente vamos a ayudar al siguiente y así se hacen de sus propiedades poco a poco. Esa escena me pareció tan bonita y después comparten la comida también. Entonces, solo quería comentar que esa fue mi escena favorita y me gustó mucho en general. Gracias. Pero bueno, sí. Sí, igual eso no le sacaba así de mi imaginario, sino es algo que se da, ¿no? Como tú construyes tu casa ahora, y nosotros vamos a la próxima vez y tú pones la comida, y así es algo que lo he visto, sobre todo en en las construcciones de adobe. Igual ahora ya no se construye tanto con adobe, se construye más con ladrillos y todo, y es un poco más pesado y ya es inevitable. Pero ese día, es el día particular, o sea, el día en el que se va a hacer el techado sobre todo, es el día en donde van más personas y te ayudan, y hay comida, y hay fiesta, digamos, ¿no? Entonces es parte de la cultura que para mí era como, tenía que estar, y qué bueno se haya metido a tu corazón. No, comparto lo de Citlali, esa imagen es muy linda y sobre todo creo que es una imagen que es muy necesaria en este tiempo que cada uno está con su propio techo y sus cuatro paredes, o sea, esta cosa comunitaria em, es realmente una necesidad que tenemos todos. Creo que también un poco lo que pasa acá en Inspiradas, ¿por qué nos juntamos todos dos veces por mes a hablar o de cine o de literatura? Porque hay algo que tiene que ver con la construcción colectiva. La salida es colectiva, creemos que la salida es colectiva. Y de algún modo tenemos un mundo demasiado amenazante pensando que nos vamos a salvar solos. Entonces a mí comparto con Citlali que esa escena es de una amorosidad muy, muy linda. Carito, yo quiero comentar, Sí, ¿no? Esperanza. Bueno, yo felicitar en realidad por la película, pero lo que más me llenó es de ver el lugar, es el lugar donde crece la paja, ese viento que se da, ¿no? La conversación, esas casitas, las chuquias, primero se ve una chuquia, porque yo lo he vivido y he trabajado por ese lugar. Entonces, para mí fue muy emocionante y volverme a ubicar donde yo había trabajado en el Cusco, en La Puna, ¿ya? Y me puse a llorar porque fue, como les digo, es volver a vivirlo y lo viví todo ese, inclusive cuando al ingeniero le ponen la mesa y a él aparte, ¿no? La mejor comida y todos estaban a su alrededor. Así es esa la idiosincrasia de la gente que, que al compadre,
a las autoridades, pues las atienden, les ponen diferente. Eso hacen, no comparten toda la mesa todos juntos, sino el plato especial para la persona importante, ¿no? Creo que eso pude ver y me volví a reflejar, como les digo, porque cuando yo estaba de profesora también era así. O te dicen, por ejemplo, algo que siempre se me quedó, porque decían, buenos días, señorita profesora comadre, si era yo la comadre, ¿no? Entonces, hacían ese sentimiento de respeto y también de cariño, ¿no? Bueno, eso quería comentarlo. Me Muchísimas, encantó la película. Felicitaciones. muchísimas gracias, Esperanza. Vamos con Beatriz, nos quedan apenas 2 minutitos. Beatriz, que está con Gracias. la mano Mira, levantada. yo lo que quería decirte, Marco, es que para mí lo que me pareció increíble fue entender este famoso espíritu de observación de tu abuela. ¿Por qué? Porque creo que es lo más importante de esa película. Al principio, cuando yo la empezaba a ver, se me ponían los pelos de punta. Me gusta un poco la lentitud, pero dije, ¿pero qué me está pasando aquí? No termino más. Y de pronto, claro, empecé a sacar. Y de pronto me acordé de la idea de meditación. Pará, observa, métete adentro. El, y de pronto me pareció que la película, justamente, cuando vos hablabas de la identidad, es meterse adentro. No necesariamente a, al adentro que tenga que ser necesariamente, por supuesto, tu búsqueda, el quechua, el cuachismo, el cuachicismo, no sé cómo se llame, pero es el meternos adentro de nosotros como seres humanos. Es una completud. Es la sensación de que, wow, si a Cusco le vas sacando todas las cositas, sigue siendo Cusco. El espacio sigue siendo el mismo. Y de pronto me di cuenta, pero claro, todo es exactamente, todo siempre está. Por eso tu abuela nunca se aburría, porque ella siempre veía, el espacio está. Vos podés sacar todas las piedras y sigue estando. Pero para eso hay que meterse hacia adentro. Y hay una completud ahí. Y me pareció de una riqueza esa observación, que me pareció que la película iba muchísimo más que la búsqueda de una identidad de una raza, una identidad de ser humano para todos. Y me impactó, Marco. Es increíble esa película. Eso es lo que quería decirte. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que están acá, los que con sus comentarios, con sus mensajes, hacen que esto crezca cada día más. Roger, si querés dar tus palabras finales para despedirnos. Yo no te muteo, ¿eh? No, no te estoy cortando las libertades individuales ni nada de todo eso, ¿eh? Ojo. Yo creo que no, me encantaría poder despedirme en quechua, pero sigo luchando por entender el lenguaje que me tocó hablar y que no elegí, que es el español. Ojalá tuviera tiempo para el quechua y otras lenguas que quisiera aprender. Pero por lo menos las películas como estas, y escuchándolas, al menos escuchándolas, no aprendo, pero lo más parecido de cuando uno empieza en otra lengua, en una lengua, es la canción, es la musicalidad. Ojalá haya más películas de Marco, de más películas de quienes son quechua hablantes. Dudo que todos tengan la noción de composición que tenga Marco, porque ahí hay algo que Marco salta del quechua a otra dimensión del mundo. Y eso es lo hermoso del cine. Ay, me dio ganas de leer. A ver si lo encuentro. Ahora el problema es que lo encuentre. Hay una cosa tan hermosa que
que dice uno de los poetas más extraordinarios que tuvo el mundo, que es bueno, denme un minuto. Que diga alguien otra cosa y yo me busco esto y me despido con esto. Bien, Yo podría decir Añay Surpay. ¿Está bien, Marco? bien, Añay Lili. Vamos, Lili, ahí. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, John. Son realmente, cada uno de ustedes hacen que este espacio nos llene el alma y películas como las de Marco que logran trasladarnos y ponernos en otra dimensión, en esa otra cosmovisión que a veces nos cuesta entender. Bueno, Roger, no te tenés que trepar tampoco a a las cosas, solo tenés que buscar el poema. Te estamos mirando. Acordate que tenés la cámara prendida. Yo No te me digo, olvido. yo te digo una palabra. Manta Kanki, ¿de dónde vienes? Imasutinki, ¿cómo te llamas? Ajá. Bueno, algunas palabritas que a mí me quedaron porque yo cuando fui a trabajar a esos lugares no sabía nada de quechua, pero uno va aprendiendo. De a poquito, y sobre todo para los que no somos quechua hablante, y un poco contaba lo de la experiencia de Paraguay, en esa musicalidad que uno se lleva, ¿no? O sea, al final del día uno se lleva una música que reverbera y es lo que emociona al final del día. ¿Cómo venimos, Roger? Ya estoy. Pero yo Vamos. pienso que Marco, si yo tuviera que traducir esto, ahora lo voy a traducir, lo voy a leer y luego voy a leer al final algo más. Voy a inventar algo sobre lo leído. Ya dice así. Es George Steiner que está hablando de Dostoyevsky y en este caso de Mandelstam, que para mí es uno de los grandes poetas. Hay una selección de poemas, una antología recientemente traducida en Alianza Editorial que la recomiendo enfáticamente. Y dice así en un momento, cita de Mandelstam: la vida de la lengua en la historia rusa supera todos los demás factores mediante la ubicuidad de sus manifestaciones, su plenitud del ser, una especie de meta elevada que todos los demás aspectos de la vida rusa se esfuerzan por alcanzar sin conseguir. Sin embargo, aunque única, acá sigue el autor, en este caso Steiner, la lengua rusa es un instrumento de concordia universal. Y acá es lo que a mí me interesa de lo que acabamos de hablar. Cita ahora Mandelstam. Así, en poesía se destruyen los límites de lo nacional y los elementos de un idioma intercambian saludos con los otros, pasando por encima de espacio y tiempo, pues todas las lenguas están unidas por un vínculo fraternal que se fortalece en la libertad y la domesticidad de cada una de ellas, y dentro de una libertad son fraternalmente afines, y cada una desde su propia casa se llaman unas a otras. Bueno, esto que Hermoso, Roger. Qué es muy hermoso. cierre, Roger, por favor, gracias. Y Mandelstam podría ser Panatonic, y otros podrían ser Kiarostami, y otros podrían ser Leonardo Fabio, porque ahí hay algo que está más allá de lo blanco y lo negro y lo azul y lo verde, pero que no deja de ser un problema no ser blanco o ser negro o ser lo que sea. Pero hay un momento que me parece que se vive otra cosa. La película de él tiene las dos cosas al mismo tiempo, por eso la defiendo a capa y espada. Bueno, muchas gracias, Marco. Gracias. Marcos, este aplauso es para vos. Gracias, gracias, gracias a todos y a cada uno. Marcos, gracias de todo corazón por tu cine, Ay, por tu generosidad, por todo, por estar acá. Gracias. Y a todos ustedes los esperamos el 21 de abril a las 6 de la tarde para hablar de Libertad y Petrópolis. Y vayan leyendo El río de las congojas, que les va a volar la cabeza. Así que buena semana, Sí, eh, a leer, sí, Ojalá. sí. a mirar buen Gracias, cine. Dale, gracias, gracias, Roger. gracias.
Añay, Tupananchis Campi. Sulpay. Qué lindo.